Hola amigos, ¿cómo están? Baruch Hashem, está viniendo cada vez más gente a las clases y les agradezco que estén con ustedes, con nosotros. Baruch Hashem, estamos haciendo todo el esfuerzo para brindarles toda la Torah, todo el Hasidut, todo lo que necesita la persona en base a lo que recibimos. Vamos dando una pequeña parte de todo lo que Hashem nos dio y ese es nuestro placer, esa es nuestra finalidad y nuestro cometido en la vida. Por supuesto, la persona tiene tantas cosas interesantes, tantas obligaciones y tantas responsabilidades, y eso es justamente una muestra de la existencia de Akadosh Baruj Hu y de la importancia que nos da a cada uno de nosotros con la tarea que nos demanda. Cuando uno no siente la responsabilidad de llevar la Torah a todo el mundo, es como que uno no siente tan profundo la existencia de Akadosh Baruj Hu. Pero cuando, gracias a su providencia divina, gracias a su misericordia, Dios nos pone en un lugar donde tenemos que romper con la comodidad y con las costumbres que tenemos y empezar a hacer cosas que a lo mejor hasta ahora no habíamos hecho. Eso significa que Dios nos está hablando, Dios nos está llamando. Así, Moshe Rabbeinu vivía tranquilo en un pueblito cerca de la tierra de Israel, junto con su esposa, con sus hijos, con sus ovejas. Y de repente un día le dijo, desde una zarza ardiente, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Y que yo te hice venir aquí, y desde aquí te ordeno ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moshe Rabbeinu decidió hacerlo. Con su humildad, primero dijo, a mí no me van a creer, yo quién soy, yo no sé nada. Incluso desde su pasado un poco conflictivo que tenía en Egipto, donde había matado a una persona, donde había peleado con otro judío que estaba peleando a su vez con su compañero, él se escapó de Egipto. Dice, ¿cómo voy a volver allá y mi pasado me condena? Como aquella película. Y él no dudaba que Dios no estaba hablando y que Dios tenía una misión para él. Él lo que dudaba era de sí mismo. Si él era suficientemente apto para hacer aquella tarea tan importante que Dios le dio. Entonces no era una demostración de falta de responsabilidad, sino al contrario, era una humildad que él sentía frente a la enorme tarea y a la enorme presencia de Dios. Hoy en la clase anterior, junto con Rivka, en las dos clases hablamos de pesas y hablamos de lo que es la limpieza y lo que es limpieza exterior, limpieza interior. Y Moshe hizo todo eso en forma propia y Akadosh Baruj Hu lo eligió justamente por sus emociones rectificadas, sobre todo por su misericordia, por su amor. El Hasidut comienza
como una reencarnación de Moshe. El Baal Shem Tov es una reencarnación de Moshe, y así cada líder en cada generación es Moshe que se está reencarnando. Para en cada generación liderar el pueblo de Israel en su tarea de hacer de este mundo una morada para Dios, de hacer que todas las naciones y toda la realidad sea un instrumento para la revelación de Dios. Cuando el Baal Shem Tov era pequeñito, su mamá y su papá murieron. Su papá, antes de morir, en el lecho, enfermo, lo llamó a Isrubik, a Israel Baal Shem Tov, y le dijo: antes de irme quiero que sepas dos cosas, que son, y eso va a ser la guía de tu vida. La primera cosa que le dijo en Yiddish, le dijo: ama a cada judío con toda tu alma, con toda tu carne y con todo tu ser. Y la segunda que le dijo es: no tienes que temerle a nada, ninguna existencia en este mundo salvo a Dios. Y con esas dos enseñanzas que puso dentro suyo, él llegó a ser la luz dentro del pueblo de Israel, llegó a ser la luminaria que hizo que el judaísmo y cada uno del pueblo de Israel se expanda en todo el mundo, pero no esta vez para incluirse dentro de las naciones, sino al revés, para extraer a todas esas almas que se habían desparramado en el exilio y volverlas a traer a su propia esencia. Por supuesto, es todo un proceso que comenzó con el Baal Shem Tov y el Maggid de Mesrit, Rabbi Dober, y siguió con el Mura Zaken, el primer rebe de Chabad, y todos los Rebeim que surgieron de Rabbi Dober, hasta nuestros días, en que el rebe de Lubavitch envió mensajeros para todo el mundo para rescatar esas almas y ordenó algo que el Rav Ginsburg está haciendo en forma especial, que es traer incluso a las almas que están dentro del cuerpo no judíos. Y entonces ese amor infinito por el pueblo de Israel que tiene Dios, que tiene el líder de la generación y que nos transmite, se expande a todos los pueblos del mundo. Hace poco pusimos en nuestro grupo una pregunta. Son preguntas que a veces tienen doble sentido, pero que son cosas que hay que pensar. ¿Qué es lo que mueve al mundo? ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es el principal atributo de Dios? ¿Es el amor? ¿El amor es lo que mueve todo? Y específicamente la pregunta era: ¿Dios es amor? Y por supuesto esa es una frase hecha que se publica por todos lados: Dios es amor. Y decir que Dios es amor es limitarlo a Dios. No es temor, no es misericordia. Estudiamos en nuestra clase de Tania que algo completo tiene que tener los dos extremos, el amor y el temor. De todas maneras, Dios no es amor ni es temor, sino que esas son cualidades de Dios. Dios es la esencia, es lo que está por encima de todas las cosas. Está por encima de toda emoción y todo pensamiento y todo deseo y voluntad.
Y por otro lado, eso nos muestra que el amor no es lo más importante. Lo más importante en el mundo es darle importancia a las cosas, darle importancia a las personas. Entonces, de ahí surge el amor. Por eso el Shema Israel está seguido de Vea apta et Hashem Elokeja, y amarás a Dios tu Dios. Entonces preguntan los sabios, ¿cómo puede ser que a una persona se le exija que sienta algo? Uno puede exigirle que haga algo, incluso que piense algo, se lo puede convencer, pero que sienta amor por algo. El sentimiento no tiene nada que ver con el raciocinio. Entonces, eso lo podemos aprender del matrimonio. El matrimonio no está basado en el amor. El amor es algo que surge de la importancia que uno le da al otro, eh, de la importancia que tiene haber hecho o haber creado una pareja y tener un propósito en común. Lo mismo con la amistad. La amistad de Facebook, la amistad de WhatsApp y todo eso que se llaman amigos, es una palabra falsa. La amistad no se hace por apretar un botón. La amistad surge cuando hay un objetivo en común. Cuando hay un proyecto y se hacen cosas en común. Vivencias, haber vivido juntos, y entonces surge la amistad y surge el amor. Y lo mismo es un matrimonio. No se casan dos personas que se aman. Se casan dos personas que sienten que tienen algo en común, que tienen pensamientos en común, objetivos, y tienen cosas para hacer en común. Y de eso surge el amor. Y así también con Dios. Nosotros no amamos a Dios porque eso es lo que se nos ordena, sino que amamos a Dios porque eso es parte de la esencia del alma. En la esencia del alma está el amor a Dios porque tenemos una tarea en común. Dios nos envió a este mundo como parte de él, como parte de una mano. Somos su mano que se extiende hacia el mundo más bajo, oculto y limitado para transformarlo y hacer algo. Entonces si nosotros tuviéramos que amar a Dios como seres humanos por lo que vemos, en realidad lo que vemos es un mundo dado vuelta, un mundo de oscuridad, de suciedad, de impureza, de maldad, de guerras. Y si nosotros decimos que Dios nos dio el mundo para nosotros, entonces decimos que Dios es este. ¿Qué es lo que nos dio? ¿Para qué quiero un Dios? ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero nacer? Pero si pensamos que esto que quiere Dios, que hizo Dios es lo que Él quiere, su proyecto, que nos mandó a nosotros para hacer que ese proyecto se haga realidad, pues eso es otra cosa. Entonces al sentir que Él nos mandó y nos da una importancia, nos da una fuerza especial, nos hace existir, nos da un mundo en el cual trabajar, un mundo fértil y en bruto, una piedra sin tallar para que nosotros la tallemos, entonces ahí es al revés. Empezamos a sentir que tenemos una finalidad, un propósito y amamos a Dios por eso que nos dio. Y así comienza la operación de la semana. Comienza diciendo Vaikra el Moshe. No es la primera vez que lo llama, pero esta vez lo llama en forma revelada. No lo llama desde una zarza ardiente, sino que lo llama desde ese lugar donde Él se puede revelar, desde ese tabernáculo que fue ordenado en la Torá, como leímos en las partes anteriores. Dios ordenó de Azul y Mikdash, de Shahanti y de Toham, que harán un santuario y yo moraré dentro de ellos. Pues la idea no es morar simplemente dentro de un lugar,
porque un tabernáculo es nada más que un instrumento, nuevamente. El mundo es nada más que un instrumento para hacer que Dios more en él. El tabernáculo también, con toda la santidad, con toda la exquisitez, con todo el cuidado, con todos los detalles que Dios le pidió a Moisés y a Betzalel y a Eliab que tengan, y a todos los que intervinieron en la construcción, y a todos los que dieron de sí las ofrendas y los materiales para hacerlo, con todos los detalles y con toda la santidad que tiene después de haber sido construido, de haber sido inaugurado, sigue siendo nada más que un instrumento, sigue siendo nada más que un medio para cumplir una función que quiere Dios, un proyecto que tiene Dios. ¿Y cuál es la función el proyecto que tiene Dios? Conectarse y morar en lo profundo de nosotros, en lo profundo de un corazón de carne y hueso. En hebreo se dice de carne y sangre, basar badam. ¿Me escucharon bien hasta ahora? Recién se me cayó el sombrero y me hizo acordar que es importante que, aparte de esto que estamos hablando, que es el Hasidut y entender las intenciones, también sepamos cómo cumplir las intenciones. Ustedes saben que en nuestra época, hace bastantes cientos de años, los rabinos ordenaban poner kippah a los hombres. Un yarmulke, se llama en yiddish, proveniente del arameo, y es, en definitiva, una cubierta que uno pone en la cabeza. En otras épocas las personas no usaban eh, una kippah todo el día, solamente se lo ponían para rezar. Ahora que nosotros usamos kippah todo el día, cuando tenemos una bendición nos tenemos que cubrir con otra cosa. Por eso usamos sombrero, usamos dos kippot, momento de la bendición. Incluso cuando se va a hacer tefilá, se pone el talit encima y se tapa la cabeza con el talit. El talit no es algo solamente que va sobre los hombros. Cuando hacemos tefilá y cuando decimos bendiciones, ese talit tiene que estar sobre la cabeza del hombre. La cubierta de la cabeza de la mujer tiene otro sentido que es similar, pero llevado al tema de la mujer. Pero cuando uno se quiere conectar con Dios, ya sea a través de bendiciones, a través de las plegarias, a través del estudio de la Torah, cuando dice el nombre de Dios, se está elevando a otro nivel, está adquiriendo otro nivel de conciencia, y para eso necesita una preparación. La preparación tiene que ser interior, pero el poder interior tiene que estar reflejado en el exterior. Entonces, por eso, si tenemos una kipá, tenemos que ponernos otra cubierta. Si no tenemos kipá, tenemos que ponernos una kipá, porque y por eso los hasidim usamos también un gartel, cinto, cuando vamos a hacer la tefilá, la plegaria, y a veces nos dejamos todo el tiempo puesto, porque para qué sacarlo y ponerlo si después hay que hacerlo de vuelta. Por eso nos lavamos las manos antes de decir una bendición, antes de hacer plegaria, cuando salimos del baño, porque hay que hacer un trabajo de preparación antes de subir a otro nivel. ¿Ok? Ese es el motivo principal de por qué nos cubrimos la cabeza, porque después hay que cubrirse la cabeza con otra cosa.
¿Ok? ¿Está claro? Entonces, cuando uno está en una situación normal, de las cosas diarias que hacen en la vida, para prepararse para estar en contacto con Dios, tiene que cubrirse la cabeza. Y entonces, vamos a ver cómo empieza la peralla de esta semana. Dice, Dios habló, llamó a Moshe hablándole desde la tierra de la convención y le dijo. Acá hay 3 verbos, y eso es muy interesante, que tienen que ver con hablar, con llamar. Uno es llamó, que es Vaikra, como dice acá en hebreo, Vaikra el Moshe, Vaidaber, habló, Abaye Elab, Neo el Moed, Emor, diciendo. Entonces, estas son 3 etapas que tienen que ver con las 3 etapas del Baal Shem Tov. Vaikra quiere decir que Dios lo llamó. Cuando alguien te llama, un superior te llama, te sometes a su orden. Vaidaber quiere decir que le empezó a hablar a él. Hablar con una persona significa separarlo y no decirle a otro. Yo te estoy hablando a vos en especial. No estoy diciendo cualquier cosa. Eso se llama separación, Abdalá. Y lemor, decir, ahí es cuando está diciendo lo que quiere decirle después de estas 2 preparaciones. Eso es dulcificación. Los que estudian con nosotros tantos años conocen esto, las 3 etapas de, de evolución de todo proceso, 3 etapas de elevación. Ajna'a, Abdalá, Amkaka. Quiere decir, sumisión, someterse a alguien, cumplir con la orden, como el pueblo de Israel dijo, haremos y luego escucharemos, haremos y luego entenderemos. Abdalá quiere decir separación, cuando uno quiere rectificar algo dentro de uno mismo, tiene que primero saber que eso que está mal no es de uno. El alma es perfecta y que puede rectificarlo. Tiene que dejarlo de lado, sacarlo, no es suyo. Luego cuando lo saca lo puede ver, se separa de eso y puede rectificarlo. Eso que estoy viendo lo puedo rectificar, puede ser algo mío que yo tengo que arreglar y volver a incorporarlo, o lo tengo que dejar de lado completamente. Es una evaluación mental que uno tiene que hacer. Por supuesto, estas 3 etapas son etapas de la mente. Y acá, dulcificación, quiere decir que eso que está allí, que yo quería arreglar, que quería reparar, porque Antacá tiene la misma raíz de Tikkun, que es rectificar o reparar o en el Zohar, Tikkun también significa vestimenta. Vestimenta quiere decir preparar algo para que eso cumpla una función, como una sefirot, que tienen un recipiente y tienen una luz en el interior. Ese recipiente, que es la vestimenta de la sefirot, sirve para transportarse y presentarse en distintos mundos. Porque si es luz pura, es difusa y no puede concentrarse. Entonces, dulcificar algo significa transformarlo en algo bueno. Algo que no servía para la tarea que nosotros queremos, ahora de repente sirve. Algo que es amargo lo transformamos en dulce. Algo que era oscuro lo transformamos en luminoso. Entonces, esta primera frase que le dice Dios a Moshe, que cuenta la Torá, es en sí todo un proceso. Y por eso, fíjense,
toda la explicación que da Rashi, que es la explicación más simple. ¿Ok? Yo recién cuando dije Sefirot hablé en general. Sefirot es el plural de Sefirá. Sefirot es el plural y Sefirá es singular. Nosotros sabemos que hay 11 Sefirot. Si quieren profundizar un poquito, hay 11 Sefirot. El Sefer Yetzirah, Sefer, que quiere decir libro, también viene de la misma palabra, Sefirá. Sofer, que quiere decir escritor, también escritor y que cuenta, también viene de la palabra de la misma raíz, Samas Pei Reish, de Sefirá. Cifra, que es número, esfera, son todos conceptos que vienen de la Torah. Entonces, hay 11 sefirot, que son los 11 canales o luces o matices de la luz que Dios utilizó para crear. Están divididos en 4 niveles. Está lo que se llama Keter, que tiene tres componentes: la fe, el placer, la voluntad, de arriba para abajo, lo más elevado para abajo. Después están, que es el inconsciente, y hay el inconsciente más lejano, el intermedio y el más cercano. Después está Jochma, Binah, Da'at, que son sabiduría, entendimiento y conocimiento, que es la mente. Después están las emociones, que conocemos como Gesed, Libura, Tiferet, Netzach, Hod y Esod, que son las 6 emociones del corazón. No vamos a profundizar en esto, simplemente les muestro para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Y por qué hay? Y después está Malhut, que quiere decir reinado, que se refiere a la acción. Entonces, como ustedes ven, hay 11, pero el Sefer Yetzirah dice que hay 10 y no 9, y 10 y no 11. ¿Por qué estamos 11? Porque cuando se habla de Keter, que es la conciencia divina, el verdadero ser, entonces estamos hablando respecto de Dios, entonces no hay Da'at. Da'at es el Da'at Elión, es el Keter, la conciencia divina. Y cuando hablamos de parte del ser humano, desde el punto de vista de abajo hacia arriba, el inconsciente es lo que nosotros no vemos. Así como no vemos a Dios, todo lo que no percibimos no lo tomamos en cuenta, solamente lo podemos inferir. Y eso, ¿a través de qué? A través del Da'at. El Da'at, que es la conciencia humana. Baruch Hashem, que cada vez somos más. Bienvenidos todos. Bueno, a esto es a lo que me refiero con Sefirot. ¿Ok? Entonces, todo proceso de evolución, de refinamiento, de transformación, tiene estas 3 etapas: sumisión, separación y dulcificación. Y cada uno lo puede hacer por sí mismo. ¿Qué es Chabad? Entonces, Chabad son las iniciales de Jochma, Binah y Da'at. Jochma, Binah y Da'at. Quiere decir que nosotros actuamos en este mundo a través de la acción, que es la principal, pero rectificando las emociones, rectificando los poderes que nos movilizan a través de la mente, a través del razonamiento, del entendimiento y de tomar conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y qué es la realidad que nos rodea. Entonces, ver lo que es el mundo no significa tomar conciencia. Incluso entender
las cosas tampoco es tomar conciencia. Tomar conciencia es comprender, es hacer que eso sea parte de uno. Cuando uno lo piensa y lo intelectualiza, todavía no lo siente como parte de uno. Antes dijimos que las emociones, como el amor, el temor, pueden ser creadas, pero la fuerza interior que las motiva es algo intrínseco, es algo natural. Lo que se puede hacer es enfocarlas hacia algo correcto. Entonces, si uno estudia Torah y medita en las cosas que corresponden a la voluntad de Dios, entonces uno enfoca y maneja a través de este proceso triple que nos enseñó el Baal Shem Tov, las cosas hacia el lado correcto, hacia la verdad. Cuando uno, cuando uno se deja llevar solo por las emociones y utiliza la mente para conformar las emociones que son naturales del instinto animal, entonces ese pensamiento está dominado y no es libre. Pues el verdadero libre albedrío que está asentado en el Da'at, en la conciencia, es tomar conciencia de cuál es la verdad, no hacer lo que uno se le ocurre. Eso no es libre albedrío, eso es un comportamiento animal. Da'at significa tomar conciencia, alejarse de la idolatría. Cuando hablamos de los 7 preceptos de los Benei Noach, Da'at, ¿qué quiere decir? Libre albedrío, que yo puedo decidir quién es Dios y quién no es Dios, y que este es Dios y que yo puedo elegir lo que se me ocurre. No. Tomar conciencia es saber que si algo existe y yo lo veo, significa que eso no es Dios. Que todo es Dios, todo junto, eso sí, pero yo estoy viendo nada más que una parte. Incluso todo el universo que existe, que es tan infinito y tan difícil de captar, eso no es más que una pequeña partecita infinitesimal de lo que es verdaderamente Dios. Incluso yo, el Beit HaMikdash, el mundo, la Torá, es nada más que una parte de la revelación de lo que es Dios. ¿Ok? Eso significa alejarse de la idolatría. Entonces, por eso el judío primero hace y después entiende. Moshe le hizo caso a Dios, entonces recibió la revelación. Pero no para hacer lo que él se le ocurra, sino para hacer lo que quiere Dios. Y le puedo asegurar que lo que quiere Dios es lo más divertido que hay, lo más sano y lo más verdadero. Vaikra el Moshe, lejol divrot, lejol amirot, lejol tziburim, kadma kriya. En la Torah hay distintas expresiones de Dios. Hay palabras, hay cosas que dice Dios a las personas, hay dichos, hay órdenes, pero cada vez que se refiere a Moshe, siempre hay un llamado, siempre hay antes una cría, que hay llamado. A veces me preguntan cómo, o me critican, es algo que hace poco en uno de los grupos que me pusieron, decían solamente hay Talmud y no hay Torah. El Talmud es la parte oral, la parte donde se explica cómo se cumplen los preceptos que están escritos en la parte, en la Torah escrita. Entonces, dice, esto es, Talmud es de los rabinos, la Torah es de Dios. Es una pregunta simple, ¿cómo sabemos eso? Porque los rabinos nos enseñaron, el pueblo de Israel nos enseñó. Entonces, uno podría decir, bueno, pero uno podría leer la Torah y entenderlo de ahí simplemente. Incluso Moshe Rabbeinu no lo pudo entender. Estuvo 120 días y sabido que cada segundo que uno está en el cielo recibiendo iluminación, recibiendo la revelación, como sucede cuando el alma sube para cuando dormimos, en un segundo se puede se puede comprender y recibir revelaciones que a lo mejor en toda una vida no se puede recibir. Entonces,
En esos 120 días que estuvo Moshe allí, explicó Dios qué es lo que está escrito en la Torah, y para qué sirve, qué es lo que tiene que hacer cada uno, y qué es lo que tiene que hacer él, para todas las generaciones hasta el final de los días, cuando venga el Mashiach. No el final del mundo, el final de los días del exilio, hasta que llegue la redención. Entonces, ¿cómo sabemos lo que está escrito en la Torah? Ustedes ven, por ejemplo, aquí, hay palabras en hebreo. La mayoría de ustedes no saben, como yo no sabía hace unos años lo que significaba todo esto. Ahora yo sé un poquito. Entonces, el que dice que estudia Torah porque leyó una traducción, es una traducción buena, que en general lo que se lee son traducciones falsas, pero incluso si se lee una traducción buena, no se está leyendo Torah, se está leyendo lo que los rabinos entienden que está escrito acá. O sea, está escrito lo que la Torah oral dice, y traducida a otro idioma. ¿Sí? Pero incluso cuando uno lee en hebreo, en la lengua santa, en la Torah no está escrito en los puntitos. Los puntitos fueron puestos para que se sepa qué vocal hay que decirla. Entonces, si yo tengo una vav, una yud, una kuf, un reis, una aleph, no puedo decir vikr, o vaikro o vikro. Ese es otro de los errores. Cuando dicen que el nombre de Dios es Jehová. Jehová no quiere decir nada. Se puede decir sin ningún problema porque no, es una palabra que no existe. No es un nombre de Dios. El que inventó esa palabra está leyendo, está diciendo que está leyendo algo que está allí, pero está inventando, o sea, está inventando una Torah oral, está inventando lo que significa una palabra que está escrita en la Torah escrita. O sea, es una súper contradicción lo que está haciendo. Moshe Rabbeinu bajó y él les enseñó a los sabios y a Yoshua y a todo el pueblo de Israel cómo se lee, cómo está escrito y qué significa cada una de las palabras y las letras que hay en la Torah. Y eso se llama Torah oral, ¿ok? Entonces, si yo leo la palabra Shabbat, ¿qué significa Shabbat? Shin Bet Tav. Tiene infinitos significados, todos son ciertos, pero hay que descubrirlos de acuerdo a un método, a un proceso, ¿no? De acuerdo a lo que a mí se me ocurre. ¿Ok? Entonces, Dios llama a Moshe y le habla diciendo. Entonces, cuando la persona pasa un proceso donde de verdad quiere conocer a Dios, se somete a Él, y se separa de toda idolatría, de todo conocimiento que él tiene del mundo, entonces Dios empieza a hablar, Dios empieza a decir. ¿Desde dónde? Desde la tienda de la comunión. Esta también es una traducción muy triste de lo que es el Ohel Moed. Es la tienda donde se reúne Dios con el pueblo de Israel a través de la presencia divina. Y cuando se reúne, cuando baja la nube. La nube es ese símbolo de que algo que no se ve se transforma en lo que se ve. O sea, eso es la revelación de la presencia divina de Dios. Entonces, Vaikra el Moshe. Entonces, César dice que tampoco existe la palabra Dios. Existe, pero ¿qué quiere decir existe? Que la usamos como usamos todas las palabras de los idiomas, para referirnos a algo, como en castellano, el creador o el todopoderoso, como sea se lo llame, se llama Dios, estamos usando una palabra como un símbolo, un código para referirnos a algo. Pero la palabra de Dios en sí misma no significa nada. Que, y no tiene casi ningún poder. Todo lo que sale de la boca tiene un poder, pero no tiene el poder verdadero y puro, que es cuando se utiliza las letras de la lengua sagrada, la correcta pronunciación,
y con la corriente intención interior. ¿Ok? Por eso, cuando el verdadero nombre Yud-Kei-Vau-Kei no se pronuncia en ningún momento, salvo el sumo sacerdote en Yom Kippur. No se pronuncia en ningún otro momento. Entonces, por eso, hace 2000 años que no se pronuncia, y pedimos que venga Mashiach y construya el templo para que se vuelva a revelar. Los otros nombres de Dios, que son de un nivel inferior, son permitidos utilizar, pero en determinadas situaciones, por determinadas personas. Cuando el judío hace tefilá en la plegaria. ¿Me explico? Entonces, cuando uno quiere revelarle algo a alguien, le habla diciendo, pero primero tiene que llamar. El llamado es una iniciación, una preparación que se le hace a la otra persona para que esté preparada para el llamado que yo le doy. Si lo que quiero decirle es muy importante, se hace un llamado más especial. Si no es tan importante, se le dice un llamado simple. Pero sabemos que todo llamado de Dios es importante. Nada de lo que dice Dios es vano. Entonces, cada cosa que Dios nos muestra es un llamado que Dios nos hace. Tenemos que darle la importancia que tiene. Y dice, es la Yom Hivá, que es una expresión de cariño, una expresión de confianza, de acercamiento. Y dice, es la Yom Shemalachia Sharet Mishtam Shimbo, es una expresión, la Yom literalmente significa lengua, pero quiere decir un lenguaje o una expresión que los ángeles, servidores de Dios, utilizan. Esa palabra Vaikra es algo que nosotros leemos en el Sidur, que viene de Ishayahu 6:3, que en su visión vio a los ángeles que se llamaban unos a otros. Por eso dice Ishayahu Vaikra de el de, que ustedes ven Isaías 6, verso 3, va a decir que los ángeles servidores de Dios se llamaban unos a los otros. Vaikra. ¿Y qué le dicen? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dios es sagrado en 3 niveles. Eso se refiere a los 3 mundos inferiores, también a los 3 niveles de la corona, que cada una de las sacralidades es más sagrada que la otra. Y a su vez, ¿qué quiere decir sagrado? Que está separado, está oculto a nuestra comprensión por 3 portales. Ahora dice, pero a los profetas de las naciones del mundo se reveló con una expresión seca y dura, y una expresión de impureza, como cuando uno se relaciona a algo que está sucio, entonces no lo llama de forma tan amable y con cariño, sino que le dice, vení, dice, vení, venga para aquí, que tengo que, en forma de orden y en forma de un poco de desprecio. Como está dicho en el libro de Bamidbar, el 4.º libro, en el capítulo 23:4, Vaikra Elohim el Bilam. Entonces, por un lado se le reveló con un nombre más duro, que tiene que ver con el rigor y con la limitación, con el que Dios creó la naturaleza. Elohim es gematria Ateva. Ateva es gematria 86, igual que Elohim. Entonces se le reveló investido dentro de las fuerzas de la naturaleza. Y a quien a Bilam está dicho que era un profeta más elevado que Moshe, incluso, pero de todas maneras era profeta. Se le revelaba en sueños o en estado de trance. La diferencia de Moshe es que se le revelaba de forma
consciente. No hacía falta que Moshe entre en trance o se duerma, sueño, se revelaba en forma directa. Entonces puede ser que la revelación sea más elevada, pero investida dentro de las fuerzas de la persona. O sea, dentro de parábolas o dentro de imágenes que la persona tiene que interpretar. Entonces puede ser que sea una revelación de un origen superior. Pero a Moshe se le reveló en forma directa y se le reveló Dios, por eso dice que se reveló de su parte trasera, de tal manera que no vea todo lo que tiene que decir, pero aquello que se le reveló era claro y perfecto, y a lo que tenía que revelarse el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, después dice Rashi, explicando también Vaikra en Moshe. ¿Qué significa? Y llamó a Moshe. Acá dice que significa que lo llamó. Y acá, ¿qué significa? A Moshe. Significa Akol Olej Umagia Leosnav, que se reveló a través de la voz. Pero esa voz que se reveló fue y llegó hasta sus propios oídos. Pero a todo Israel no lo escuchó. Así está dicho, que cuando Dios reveló la Torah, se reveló a todo el pueblo de Israel. En el primer mandamiento, primero reveló los 10 mandamientos juntos, y el pueblo de Israel no pudo soportar semejante revelación, su alma se fue. O sea, literalmente murieron. Entonces Dios los tuvo que resucitar, volvió a poner las almas dentro del cuerpo y empezó a decir el primer mandamiento nuevamente. Después el segundo mandamiento, otra vez. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moshe, nosotros no soportamos semejante revelación, porque es tan elevada que de qué nos sirve escuchar si nosotros nos morimos, el alma se va. Por favor, andá vos, que vos tenés recipientes adecuados para escucharlo, y después decirnos qué es lo que escuchaste. Entonces no es como los demás profetas de otras naciones o demás enviados que sienten que se hacen mensajeros de Dios, sino que Dios lo nombró mensajero a Moshe. Y él fue y liberó al pueblo de Israel. Pero después, en el momento de la gran revelación de Dios, todo el pueblo dio la revelación. Como no lo pudo soportar, el mismo pueblo le dijo a Moshe que vaya. No es como otros, como que aparentemente son el enviado de Dios, pero solamente se reveló a ellos. Entonces nadie puede afirmar que sea verdad, solamente ellos mismos. En cambio, el conocimiento de la fe del pueblo judío está basado en en la conciencia. Que Dios se revele quiere decir que el, el ser humano al cual se revela tiene conciencia de que Dios se está revelando. ¿Ok? Entonces, dice, les pido que no me saquen del tema porque hay muchas cosas, por supuesto. Eh, ok, bueno, para no dejarlos en vano, 86, que aleluya, esa es otra palabra que no hay que poner en vano porque está utilizando el nombre de Dios. Aleluya quiere decir alabar, y Kia termina con Yud y Hei, es un nombre de Dios, quiere decir alabar a Dios. También, aleluya es alabar a Dios en tanto uno ve los milagros que hay en la naturaleza o la naturaleza misma,
que la naturaleza es un milagro investido en cosas normales, que desea alabar a Dios por lo que uno ve en la naturaleza, por cómo Dios es. Ese es otro aspecto, es otro asunto que quería hablar hoy, pero ya no nos da el tiempo. De cuál es la diferencia entre la filosofía, la Kabbalah y el Hasidut. Me hacen acordar que en la próxima clase les explique un poco qué significa la Hakirá, la filosofía, que hay también filosofía de las naciones, para explicar las cosas de la naturaleza. Y está la filosofía judía. Y a un nivel superior es la Kabbalah y otro nivel superior es el Hasidut. ¿Ok? Entonces, Dios se le reveló a los oídos de Moshe y él captó lo que Dios le estaba queriendo decir, pero no a los oídos del pueblo de Israel. Nuevamente, ¿de cuándo está hablando? De cuando se reveló dentro de la tienda, dentro del tabernáculo que ya estaba construido después de la inauguración. Pero en el monte Sinaí todo el pueblo lo escuchó y lo vio. Y lo vio en forma milagrosa por encima de toda, por encima de la naturaleza. Por eso ahí se revela el nombre Abaya. Cuando uno ve la naturaleza es la revelación del nombre de Elohim. Por eso dice Aleluya. Pero cuando se revela el nombre de Mefurash, es algo que uno no tiene palabras. Uno se queda callado a tal punto de que en ese momento el alma se fue. Uno queda todo queda maravillado ante la revelación de ante ante Dios mismo, no ante su revelación solamente. Y aleluya, alabar a Dios, quiere decir que Dios se revela pero a través de la naturaleza. Cuando uno siente y llega a conectarse con la esencia misma de Dios, ahí es donde no existen las palabras. Aval le envió un voto hablar, ni hablaba leñón de la acción Adai de Tumá. Entonces, y acá estamos diciendo que Dios se reveló a Moshe directamente a sus ojos, a sus oídos, y Dios y habló a través de su boca. Dios hablaba a través de la boca de Moshe en forma directa, o sea que entraban por los oídos y no ponía nada de sí. Tal como Dios lo decía, eso es lo que le transmitía al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel no escuchaba cuando Moshe entraba y hablaba dentro de la tienda. Yahol af le absakot aitakria. Entonces, nosotros sabemos que no era que Moshe Rabbeinu entraba constantemente y vivía dentro de la tienda, sino que había interrupciones. Entonces Dios lo llamaba, le hablaba, Moshe salía, le decía al pueblo de Israel que haga lo que tenga que hacer, a cada uno lo que corresponde, hacía lo que tenía que hacer, y Moshe tenía que estar siempre preparado en estado de pureza, como decíamos hoy de la kipá y de distintos aspectos que uno tiene que hacer para poder conectarse, elevarse en determinado momento para estar con Dios. Entonces él tenía que estar constantemente en ese estado, porque en cualquier momento le podían llamar. Así como los Kohanim, mientras los Kohanim, incluso ahora que no está el templo, no pueden emborracharse, porque un Kohen no puede hacer un servicio del sacerdocio estando borracho. Entonces, como en cualquier momento puede venir el Mashiach y el Beit HaMikdash, tienen que cuidarse de no emborracharse, incluso ahora que no está el Beit HaMikdash. Entonces, Yahol Asli le Absakot Aitakriá. Entonces dice, es verdad, no constantemente se le revelaba a Dios, sino que solamente cuando lo llamaba, entonces él iba, bajaba la nube y Dios lo llamaba de ahí adentro, y él entraba dentro del Oel Moed, dentro del tabernáculo, de la tienda de reunión. ¿Entienden lo que significa tienda de comunión? No se imaginen cosas raras. La tienda de comunión es la tienda en que se reunía un che con Dios. Así como los amigos van y se reúnen en un café para tomar un café, así Moshe Rabbeinu entraba ahí y Dios se le revelaba.
por supuesto, había que estar preparado. Talmud Lomar Baidaber. Entonces, dicen los sabios en el Talmud, en la Gemara, Lomar Baidaber. ¿Qué quiere decir? Criá, que lo llamaba para hablarle y para decirle. Entonces, para hablarle había un llamado, pero no para Absakot. No, a él no le decía, no le hablaba había interrupciones en los momentos en que no estaba. Entonces dice, ¿y para qué servían esas interrupciones, esos espacios de tiempo en que Dios no le hablaba? Uma ayu apsakot meshamshot, ¿para qué servían? Liten rebach le Moshe leitmonen ven para allá o ven ñan le ñan. Dice, para darle un tiempo, un espacio a Moshe para que medite. Leitmonen viene de la sefirá de Bina, Bonenut. No Ibodedut. Ibodedut es cuando él se aislaba ahí adentro del templo. Ibonenut quiere decir meditar. Entonces, esto nos está diciendo dos cosas, que cuando uno está aislado no medita. Uno medita cuando sale de ese estado de aislamiento. Por eso los Hasidim de Chabad, a diferencia de los Breslev les gusta mucho ir al campo, a los lugares y aislarse. El Rebbe de Chabad dice que una vez por año o una vez cada tanto hay que aislarse y conectarse con Dios. El resto del tiempo hay que estar consciente y trabajando y meditando. Meditando quiere decir pensando qué significa aquello que Dios nos dice. Bina, Litbonen. Entonces, entre cada una de los momentos en que Dios le hablaba a Moshe ahí adentro, y entre cada uno de los asuntos que le explicaba, entonces Moshe meditaba. ¿Qué quiere decir? Él pensaba cómo transmitir eso que Dios le dio al pueblo de Israel, cómo llevarlo a la práctica. Entonces dice, Calva Homer la idiot, Anumet a idiot. Entonces, dice, más todavía, una persona que no es sagrada como Moshe, o que no es tan un tzadik, que una persona simple que estudia de otra persona simple. Entonces, si Moshe tenía que meditar para entender, tenía que tener interrupciones de revelación y revelación para entender lo que le están diciendo, más todavía una persona simple y normal. Bueno, como ven es muy largo este asunto, pero es largo el asunto, toda esta meditación de Rashi, pero es importante entender cada una de las cosas de acuerdo con nos enseñan nuestros sabios y de acuerdo con Hasidut. Entonces, Hasidut, a diferencia de la filosofía, que es utilizar la mente para entender lo que pasa en la naturaleza, sobre todo el filósofo lo que trata es de ver quién es Dios, y qué es el origen del universo, y qué son las cosas, qué es el hombre. La filosofía judía trata de entender a Dios a través de la naturaleza, pero todavía sigue siendo filosofía. La Kabbalah, en pocas palabras, es entender a Dios a través del misticismo, a través de cosas que uno no puede entender, a través de ver cosas ocultas que hay en la naturaleza, de acuerdo con la Torá. Entonces, la filosofía es la persona que piensa en forma científica. Todo lo que es racional está bien, lo que no es racional no está bien. La filosofía judía es muy parecida. Se trata de entender a Dios a través de la racionalidad, a través de cómo es Dios dentro de la naturaleza, cómo Dios creó el mundo.
La Kabbalah trata de entender a Dios y a las cosas, y a la naturaleza, de acuerdo a cómo son las cosas en forma lógica, pero también de acuerdo a cosas ocultas que están por encima de la lógica. Pero también viendo y utilizando la naturaleza. Por eso la Kabbalah utiliza palabras que no hay que tomarlas en forma literal. Cuando se dice ángel, no es un ser que tiene alas o que hace cosas como se suele pensar. Cuando se dice el trono de gloria de Dios, no es que Dios está sentado en una silla. Cuando se dice que Dios tiene una mano, no es que tiene una mano como la del ser humano, o que Dios ama, no es como el amor que tiene el ser humano, que Dios piensa, que tiene una mente. La Kabbalah utiliza todos esos términos, pero no en forma lógica, sino para referirse a cosas que están por encima del entendimiento. El Hasidut es un paso más, y es conocer a Dios de acuerdo a cómo es dentro de uno. Verse adentro de uno, ver el alma, porque el alma es parte de Dios en lo alto. Entonces, si nosotros conocemos cómo es el alma, tal como nos enseña la Kabbalah, tal como nos enseña el Talmud, y entonces ahí podemos ver cuál es el objetivo de Dios. Y entonces no es que es una cosa diferente, es toda la misma Torah, es toda la misma Torah escrita, pero vista desde el punto de vista cada vez más elevado. ¿Ok? Entonces cuando uno se libera de pensar que hay, hay almas, o hay espíritus, o hay ángeles, y todo es Dios, y todo es para bien, y todo es bueno, entonces uno empieza a ver que dentro de uno hay un alma buena, que esa alma buena es parte de Dios en lo alto, que no hay separaciones. Y ahí es donde se empieza a cumplir el precepto básico del judaísmo, que es que Dios es uno y su nombre es uno. Abaye Elohim. Habíamos dicho que Abaya Echad, Shema Israel, Abaye Elohim, Abaye Echad. Abaya, que es aquello que está por encima, que es la esencia infinita de Dios, es lo mismo que Elohim, que es la investidura de Dios que dentro de este mundo. Que no hay separación, no hay dos cosas, todo es uno. Y eso, ¿cómo lo podemos entender? Si vemos un mundo material, incluyendo nuestro cuerpo y nuestra mente consciente, y vemos Dios, que es todo infinito y inaccesible, tenemos nosotros dentro nuestro un alma que es el intermediario, conociendo cómo somos nosotros. Por eso la Kabbalah entiende a Dios viendo la naturaleza, viendo el exterior, y Hasidut es vernos a nosotros mismos adentro. Y por eso este proceso de Ajna, Dalam, Taká, que es un proceso de evolución, de descubrir las cáscaras, ir sacando las cáscaras, por eso te he dicho que Dios construirás un santuario y morarás dentro de nuestro. Entonces el santuario hay que construirlo en forma física, porque si yo pienso que es solamente dentro de mi corazón, es una ilusión. Pero para que eso se produzca en forma física y se revele a Dios en el mundo material, primero tengo que revelarlo dentro de mi corazón. ¿Eso qué significa? Que mis emociones y todos mis instintos sean manejados por el conductor que es la mente, para que esa alma se revele, para que esa alma que está dentro de esa carroza, que son las emociones, sean llevadas al lugar donde corresponde, puedan revelarse y hagan lo que tienen que hacer. Y entonces ahí se revela Dios. Entonces, liberarse de todas imágenes, liberarse de toda idolatría es un principio básico para poder descubrir el alma adentro y descubrir a Dios adentro y afuera. ¿Ok? Muy bien. Como siempre,
esto es nada más que un comienzo, pero desde la ocasión espero que hayan tenido elementos, Keilin, para poder procesar mejor lo que es cada uno en su vida. El Shabbat que viene comienza el mes de Nisan, es el Rosh Chodesh, y es la preparación para Pesach. Dentro de 3 semanas, el 30 de marzo es Pesach, o mejor dicho, dentro de 3 Shabbat, y entonces tenemos que ir preparándonos, como hicimos en la clase anterior, limpiando la casa, limpiando el piso, limpiando los objetos, la ropa, el cuerpo, pero sobre todo limpiando ahí adentro. Entonces no sirve de nada si ustedes piensan que ven a una persona sucia por fuera, no pueden creer que es limpia por dentro. Tiene que ser todo igual. Por eso el orden exterior es una señal del orden interior. La limpieza interior se refleja en la limpieza exterior. Entonces, Nasim Pesach es limpiar la casa, limpiar el Hametz físico, para que se construya el templo sagrado físico, a través de limpiarnos adentro. Entonces tienen que ir todos juntos. Que tengan una hermosa semana, seguimos en contacto con todos ustedes,